19:07, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien. El saludo también a toda la gente que se va sumando. Gracias por estar del otro lado. Mucho para hablar. Hoy les queremos invitar a que estén atentos. Vamos a charlar un poco de lo que pasó en la Argentina. Por supuesto, mirando un poco el Paraguay, ¿verdad? Como, Claro. bueno, un país vecino, no hace falta destacar la importancia que tenemos de vínculos culturales, la cantidad de paraguayos que vienen en la Argentina, argentinos acá. Sí. Y bueno, y las relaciones comerciales también, por supuesto. Así que va a ser nuestro tema principal del día, además de otras cuestiones que vamos a hablar, por supuesto, hoy. Exacto, que son tema del día, varios escándalos nuevamente del ámbito político, designaciones bastante polémicas. Vamos a estar hablando de todo eso, así que quédense allí prendidos a la señal de C9N. Estamos hasta las 8 de la noche nosotros. Y queremos compartir también los datos del tiempo, aunque nos duela, aunque nos molesta este calor. Sí, mucho calor de vuelta hoy. Aparentemente mañana empiezan las precipitaciones, pero arranquemos mirando un poco lo de ahora. 35 grados de arranque en esta edición de Puntos de Vista. Estamos hablando de 33 ahora y estas condiciones climáticas. Sí, igual hay gente, fíjate, caminando por la costanera. Sí, y esta temperatura todavía es recomendable, ¿verdad? O sea, todavía está en el límite, Y digamos. sí, más que nada por la hora, ¿verdad? Ya no hay sol. Porque ya no hay sol, pero sí el calor y la sensación térmica, fíjate vos, está bastante elevada. 33 de temperatura, pero 36 de térmica. Asimismo, humedad del 48%, hay vientos de 15 kilómetros por hora del nor-noreste y también hablamos de un aviso meteorológico que ya le vamos a detallar para qué zonas del país incluye este aviso. Atención la gente, entonces, sobre todo del centro y este de la región oriental. Sí, quizás en algunos puntos ya se esté desarrollando parte de este fenómeno, quizás no. Durante la tarde de hoy, martes 21, lo que se esperaba era lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderados a fuertes y fenómenos muy puntuales y de corta duración, es lo que detalla también este aviso meteorológico. Muy bien, atentos entonces, con esto sí arrancamos nuestra tarde aquí en C9N hablando del clima y lo que se viene también en las próximas horas entonces. Sí. Y ya decía Fernanda, hay varios temas en la agenda, entre ellos una cuestión que tiene que ver con una designación que ya arrancó de manera peculiar, porque con un decreto que se dio a conocer anoche muy tarde. Cerca de las 11 de la noche. Sí, no suele ser un horario habitual para publicar decretos, no hay nada establecido al respecto. Claro. Pero llamaba un poco la atención. Sí, Se llamaba. mostró con algunas bromas también. Sí, porque eran cerca de las 11 de la noche cuando se conocía la designación de Alicia Pucheta de Correa, exministra de la Corte, mujer siempre y de manera constante ligada al cartismo, que era designada por el presidente de la República, Santiago Peña, como nueva representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Cargo en el que se encuentra el doctor Cronaueter. Hasta hoy. Hasta hoy. Pero esta designación viene, digamos, a reemplazar al doctor Cronaueter y según las discusiones que hay, podría tratarse, según algunas miradas, de una cuestión que viola la Constitución Nacional. Sí, ahora, esto ya se venía anticipando, Diego, porque desde hace 3 semanas, un mes aproximadamente, cuando hablaba Santiago Peña en su retorno de su viaje a los Estados Unidos, él decía que básicamente la biblioteca estaba dividida en dos. Sí. Un sector que opinaba que el mandato ya había fenecido, el de Enrique Cronaueter. Otro sector que decía que no, que recién el mandato iba a fenecer dentro de 3 años porque él había vuelto a asumir en un nuevo periodo desde este año 2023. Para ponernos un poco en contexto, Fernanda, recordemos que el Consejo de la Magistratura, o en el Consejo, hay un representante o una representante del Poder Ejecutivo. Sí, un titular y un suplente. Que nombra al Ejecutivo y que por lo general no coincide, ¿verdad?, con el gobierno del presidente. Porque ya suelen estar ellos y por lo general se suele esperar que termine el mandato. Pero esa es la discusión en este caso. Si venció o no venció el mandato de Enrique Cronaueter, que decía que por de pronto iba a esperar, pero no descarta la posibilidad de accionar también. Sí, y esto, como decías, y la forma en la cual se dio a conocer este cambio
ya llamaba la atención y era punto de críticas, porque te decía, en aquella ocasión cuando Santiago Peña hablaba, él ya había expresado su interés en que la que iba a suceder en el cargo a Cronaueter iba a ser Alicia Pucheta. Sí. En esa ocasión él ya dijo, ella va a ser la nueva representante, porque el periodo, nosotros creemos que el mandato de Cronaueter como representante ya feneció, porque él solamente estaba ocupando ese lugar hasta que termine el periodo de Mónica Seyfarth, la anterior representante, anterior del año 2020. Y que a raíz de eso es que se iba a dar el cambio, porque el mandato ya fenecía, según la mirada e interpretación legal de ellos, en octubre pasado. Y finalmente esto se da, la designación vía decreto presidencial, que como te decía fue bastante cuestionado. Uno de los primeros en alertar acerca de esta situación fue el diputado abdista Mauricio Spínola, quien se expresaba en duros términos también acerca del modo en el cual se tomaba esta determinación. 23 horas entre gallo y medianoche vimos un decreto de 7 páginas, donde el presidente de la República inaugura una nueva modalidad de reemplazar a su representante sin la comunicación previa por parte del presidente del Consejo de la Magistratura. El único o uno de los roles del Consejo de la Magistratura es garantizar la independencia de la justicia. Y cambiar a un representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura representa un inicio de copamiento por parte de un órgano del Estado, por parte del Poder Ejecutivo, por sobre el Poder Judicial. Y se da esto casualmente, va a aterrizar Alicia Pucheta el día miércoles. Digo casualmente porque ese día se van a dar la designación de las ternas de jueces contra el crimen organizado. Lastimosamente, el presidente de la República no pudo soportar la presión de la calle España. Esta no es una decisión del presidente de la República, esta es una orden de Horacio Cartes. Bueno, esta es la interpretación entonces de Mauricio Spínola, que habla que es una orden de Horacio Cartes. Hay voces que sostienen la teoría que es inconstitucional. Sí. El doctor Pacielo también, ¿verdad? Oscar Pacielo. Sí. Y otros dicen que está perfectamente ajustado a derecho. Hay dos cuestiones. Uno, primero sostenían desde el oficialismo la tesis de que Cronaueter ya solamente estaba cumpliendo el mandato que le quedaba a Seyfarth, sí, que fenecía en la quincena de octubre más o menos. Pero también en el transcurso de estas horas, ellos sacaron otra interpretación siempre del oficialismo, en donde dicen que en realidad hubo algunos vicios legales que cometieron en el gobierno anterior. El periodo de Mónica Seyfarth culminaba en octubre de este año. Sin embargo, ellos, el propio Oscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura, a inicios de este año, en abril, comunicaba al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuando eso, que había un mandato fenecido del representante, porque ellos tienen la interpretación de que el periodo en el cual tenía que estar Seyfarth al frente de esta representación era de marzo 2020 hasta marzo 2023. Entonces por eso comunicaron que había un cargo básicamente con mandato fenecido, y es ahí donde Mario Abdo reconfirma y hace jurar nuevamente a Cronaueter. Y es ahí donde ellos dicen, no, el mandato de Cronaueter fenece en marzo del 2026 recién. Por de pronto decía también Cronaueter que él se va a ir. Jura la doctora Pucheta y él se va a ir, pero dejaba abierta la posibilidad de tomar acciones también. Y recurrir a la corte, decía. Acá a nivel local decía, es muy difícil obtener justicia, pero también esto podría ser llevado a instancias internacionales. Pero no solamente habló Spínola, habló también gente cercana al cartismo, o del cartismo, mejor dicho. Sí, lo que decía Derlis Maidana. En las leyes pertinentes, en la Constitución Nacional, está la integración del Consejo, está la duración de los mandatos, y realmente es como que el Tribunal Superior de Justicia Electoral o el Congreso no le notifique el 15 de agosto al presidente que va a asumir, y por esas trabas burocráticas no puede asumir. Sí, está claro en la Constitución y en la ley. Entonces, nos parece alguna artimaña que siempre hay en algunas instituciones, por lo que corresponde que en el Consejo, en el Jurado o en cualquier otra institución que respetemos la Constitución Nacional y las leyes.
pero si ya ha fenecido el mandato y el presidente tiene la facultad constitucional. Y sí, pero son trabas burocráticas, todo el mundo sabe, está el decreto pertinente de la designación de Mónica Seifert en primer lugar y luego del profesor Cronahuete, ¿verdad? Allí están las fechas establecidas. Hay que respetar las instituciones, nosotros no venimos a forzar nada, pero reivindicamos el derecho del Poder Ejecutivo a designar a las personas de su confianza en este cargo y en las demás que le atribuye la ley. ¿Para cuándo esperan tomar el juramento ya, Pucheta? Ojalá que lo podamos hacer mañana. Bueno, y figura de hecho como primer punto del orden del día el juramento a Alicia Pucheta en la jornada de mañana en la sesión de la Cámara de Senadores. Bueno, muy bien, 33 grados la temperatura en esta jornada en la que les prometíamos hablar un poco del contexto regional con los resultados electorales de Argentina también. Sí, ante este escenario político, ante la figura de Javier Milei como nuevo presidente electo de la Argentina, ¿qué nos espera como Paraguay? A los paraguayos que estamos acá, Sí. Dependemos del comercio argentino y ni qué decir los paraguayos allá también, ¿verdad? Exactamente, bueno, y por eso ya queremos saludar a nuestros invitados, agradecerles muchísimo, porque estábamos comentando, Diego, Sí. el tránsito, ¿verdad? En la Hoy es un día zona. especial en la zona del estadio. Es un día especial, así que le agradecemos aún más especialmente que hayan venido. Queremos saludar a todos ellos de diferentes rubros. Cayo Mañanelli nos acompaña, es analista político. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, yo que tengo que agradecer, de hecho, la oportunidad de venir a esta parte de la ciudad en este día tan lindo, porque ahí se ve la población toda con la albirroja, caminando. Es un espectáculo. Bonito, muy lindo, de verdad. Bueno, también nos acompaña la doctora Nilsa Maíz, analista política también, ella asesora del ámbito. ¿Cómo le va? Fernanda, muchas gracias por la invitación, Diego. Aquí con muchísimo gusto para hablar de política, que es lo que Cayo y yo creo que conocemos. Me preguntaban de qué vas a hablar en la tele de política, creo que no sé hablar de otra cosa. Bueno, y también nos acompaña el economista José Aníbal Insfrán. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto, un placer estar con Fernanda, Diego y acá los panelistas. Contento de haber llegado, como todos, ¿verdad? Y nada, para hablar de economía. En este caso yo no sé mucho de política, así que... Pero ¿Cuál es el primer impacto que puede ser lo de Milei, asimilando, pensando un poco en Argentina y en Paraguay también? Mira, hay que mirar varias cosas. Uno es que creo que muchas cosas a veces se dicen en campaña y otra cosa es la que se puede hacer una vez que esté en el gobierno. Pero pienso que su estandarte es la dolarización. Entonces los mercados y las personas, todos ya están asumiendo que él va a buscar eso y yo creo que tiene la forma de lograrlo. Mismo hoy lo primero interesante es que las acciones de las empresas argentinas en Nueva York ayer subieron. O sea, es una confianza del mercado una reacción positiva. Pero por otro lado también ya la gente asume que va a haber dolarización. Entonces, ¿qué es la primera reacción? Bueno, tenemos que buscar la mayor cantidad de dólares posible y los pesos quedan para atrás. Entonces, hubo también un aumento hoy básicamente superó el dólar libre, el dólar verdadero, que es el dólar blue que le llaman, superó los 1.000 pesos por dólar, ¿verdad? Que para nosotros implicaría eso en términos nuestros, a 7 guaraníes tendría que ser más o menos el peso en este caso. Entonces, esa sería la primera reacción, probablemente algún aumento inicial de los precios, después creo que van a bajar un poquitito y de acuerdo a cómo se van dando las circunstancias, habrían otros elementos que después podemos ir comentando, pero ese es el primer impacto, digamos. Impacto inicial, que también va a favorecer a los precios, va a favorecer el contrabando básicamente en nuestro caso. ¿Va a favorecer? Va a favorecer porque van a ser más baratos, va a seguir siendo barata la Argentina en este periodo, entonces el guaraní va a valer más, por lo tanto las diferencias de precios van a ser difíciles de contener, de cualquier forma van a venir los productos. A la gente le importa mucho, eso es notable, hablamos así del contexto político y en los medios nos preguntan, ¿cómo voy a seguir trayendo vino, aceite de la Argentina? Un poco claro, todo el mundo piensa en
en el bolsillo también, ¿verdad? A nivel político creo que los impactos son distintos también, ¿no? Sí, de hecho, la campaña de Milei se centró mucho en eso, ¿verdad? Si nosotros hacemos una comparación con la campaña en 1992 de lo que fue Bush Clinton, recordarán ustedes aquello de es la economía estúpido, ¿verdad? Entonces, centró él algo que nosotros llamamos el enmarcado de las campañas, el framing, lo llevó a la economía totalmente cuando, y ahí sucede, Diego, lo que estás diciendo, ¿verdad? La economía, pues, es lo que uno baja a la gente, lo que la gente entiende. Recuerdo una experiencia muy graciosa y así muy paraguayo en una conferencia con alumnos. El doctor Torales Kennedy le pregunta a un alumno, doctor, ¿este da la economía? Y él le responde en términos así muy paraguayos y que va muchísimo con la política y le dice, la economía ningo peñan de bolsillo bellare comía. Entonces eso es lo que uno siente, ¿verdad? Eso es lo que la calle siente. Milei llevó su campaña a la economía dentro de lo que es su ideología liberal. Fue un resurgir de las ideologías porque recordarán en la campaña que acaba de pasar en Paraguay, dentro del Partido Liberal, casualmente, que ahora el liberalismo resucita como ideología en la Argentina, aquí se había dejado de lado la ideología, ¿no? Entonces eso aplicado a la economía, cuando Massa lo que quiso hacer fue llevarlo más a temas nacionalistas y en muchísimo sentido lo logró, porque pareciera que en Argentina en un momento dado a una gran parte de la gente se le olvidó que él era el ministro de Economía del gobierno actual y que la oposición tampoco mencionó eso que era tan evidente, pero que no pareció tan evidente finalmente, ¿no? Entonces, la economía es eso finalmente, y por eso desde aquí, desde Paraguay, también nos importa lo del contrabando, cómo va a afectar eso a Paraguay, porque finalmente es eso, y le vuelvo a citar al doctor Torales Kennedy en esa definición tan paraguaya de lo que es la economía, que implica muchísimo, que tiene muchísimo que ver con la política. Ahora, Cayo, de la mirada que hacen o que podemos hacer más allá del contexto económico, ¿cuál es con la victoria? Es interesante porque realmente lo que dijo Nilsa, lo que dijo el doctor Strand, es no hay como huir de la economía cuando analizamos Argentina y la política argentina. A mí me gusta mucho acordar un maestro brasileño, Gaudencio Torquato, que hace una fórmula sobre el pensamiento, cómo desarrolla el comportamiento, cómo se va a desarrollar el pensamiento del elector, que pasa por 3 espacios, ¿no? La boca, la panza y la cabeza. Entonces, si la panza está vacía, ¿no? La cabeza no piensa y se reclama, ¿no? Y cuando la panza está llena, la cabeza está tranquila y se puede votar en un gobierno de continuidad. Otra gran maestra también, Marilu Bahrein, que falleció ayer, falleció infelizmente acometida del cáncer, pero ella tuvimos la oportunidad de tenerla acá en Paraguay. Sí. Me acuerdo de un embate que tuvimos cuando yo hablaba sobre comportamiento de voto y ella dijo, mira, hay 2 votos, el voto en favor y el voto en contra, y punto. Así, entonces, tenemos es simpático, tenemos un gobierno que tiene 80% de rechazo. Vos, como gobierno, elige una persona que está justamente en el ojo del problema, el ministro de la Hacienda. Primero tenemos un problema que es, esta campaña empieza un año antes, porque sabíamos que Massa quería ser el candidato. Empieza un año antes cuando Massa se convierte al ministro de la Hacienda. Quiere decir, mira, esta campaña va a ser imposible a Massa. Ese es el primer punto. Porque Milei no es de hoy. Milei surgió hace como 4 o 5 años para más. Está ahí hablando e incluso pautando un poco, pautando quiere decir, poniendo un poco a la orden del día, incluso a políticos paraguayos. Yo tuve reuniones acá en Paraguay con gente diciendo que quería ser el nuevo Milei Paraguay, ¿no? Más de uno incluso se quisieron poner. Entonces, primero que Milei está construyendo ese espacio de oposición. Después que el candidato de la situación
era el anticandidato. Si pudieran elegir cualquiera, eligieron el peor. No es que Massa sea el peor, en verdad al contrario. Massa es uno de los políticos hoy de su generación. Quizás este sería el mejor momento para Massa ser el presidente de la Argentina. Es el político que más articuló entre todos los espacios. Aún así es un político que tiene una mirada seria, pragmática sobre la política. Tiene muchas cualidades Massa, pero le pusieron en la peor situación para ser candidato. Y claro, vos tienes creciendo una imagen de oposición que desplaza incluso a Macri y a Patricia. Y en este contexto se puede pensar que Milei es peligroso para ciertos derechos, dicen algunos. Otros hablan de muchas libertades económicas, pero que incluirían, por ejemplo, pérdidas de derechos laborales, por ejemplo. ¿Es peligroso en ese sentido Milei? Hay un problema especial con Milei. Hay un problema en especial con las propuestas de Milei. Si es que él va a lograr mantenerlas vigentes. Vos tienes dos países en nuestro subcontinente que son armados con políticas de bienestar social más fuertes. Es Brasil y Argentina. Por acaso, dos de las pocas 12 repúblicas federalistas del mundo. El mundo tiene 250 países por ahí. De estos 250, unos 10 son federaciones. De los 10, 6 están en el continente americano. De estos 6, 2 son nuestros vecinos, Brasil y Argentina. Estas dos federaciones tienen sus políticas de preservación, políticas de bienestar social, políticas de mantenimiento del poder público en la vida de la gente. Lo que sugiere Milei es vaciar el Estado. Y miramos el videocito icónico. De la pizarra. El principal peligro de esto es que vamos a fragilizar el continente como un todo para el tránsito, de hecho, de dólar o de cualquier moneda que sea. Quiero decir, la evasión de capital se puede poner más intensa en nuestros continentes. Cuanto más vos vendes cosas a iniciativas ajenas al país, más fácil es sacar plata de este lugar. Miramos esto pasando por el periodo de Bolsonaro. Paraguay siempre tiene... y ahí tenemos un cinturón de liberalismo, ¿no? Económico. Paraguay, Uruguay y Chile, que como de cierta manera acomodan un poco y no dejan esta integración del gran país o de la gran nación o del Mercosur se hacer definitivamente. Mucho de lo que Milei habla también tiene de ver que no se tumba del día a la noche. No es solo Argentina, Europa pasó por lo mismo. No, en su momento, después de la caída del muro de Berlín, muchos dijeron justamente lo mismo. El problema económico, el Estado está muy gordo, tenemos que acabar con el Estado, no sé qué. Pero al final de las cuentas, cuando empiezas a desarmar el Estado, la gente empieza a reclamar. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Milei tiene un Congreso para lidiar. Absolutamente. No es del día a la noche. Ahora, ese Congreso le puede llegar a truncar algunas promesas que hoy día son que fueron durante la campaña bastante fuertes. Claro, o sea, él va a tener que lidiar con el Congreso como en cualquier democracia. Donde no tiene mayoría. Claro, entonces lo que decía aquí nuestro compañero economista es muy cierto. Él tiene una ideología liberal, por ejemplo, el problema recurrente de los subsidios que tiene Argentina. ¿Qué es un liberal finalmente, verdad? En Paraguay parece que se nos perdió la pelota de qué era aquello de ser liberal, ¿verdad? Entonces un liberal defiende la libertad, defiende la vida y defiende la propiedad privada, ¿verdad? También defiende la igualdad, pero esa igualdad termina en la igualdad ante la ley. Por eso le vemos arrancar también de la pizarra el papelito del Ministerio de Igualdad, o no sé cómo se llama en Argentina, ¿verdad? Entonces, esas son ideas suyas que... ¿Por qué importa, de hecho, la ideología? Porque antecede al comportamiento, porque cuando un candidato a presidente, sea del país que sea, tiene unas ideas muy definidas, como es en su caso, son ideas muy liberales, entonces se entiende y se deduce que en su gobierno va a tratar de aplicar esas ideas. Pero la política, pues, es por excelencia el terreno del conflicto, ¿verdad? Él va a tener muchos conflictos con los que lidiar para
ir de manera muy paulatina desarrollando lo que pretende. Ahora, muy interesante realmente esa escena de conflicto que va a haber. Y uno de los planes que él habla es de dolarizar. ¿Qué significa eso? Porque ya recordamos que en Argentina hubo un tiempo el 1 a 1, pero esto es otra cosa, esto es reemplazar directamente la moneda. O sea, Argentina dejaría de emitir pesos. Sí, voy a ser bien explícito en esto para que sea fácil de entender. La dolarización es el reconocimiento explícito de la incapacidad de manejar la propia moneda. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? O sea, la política económica en general te da dos herramientas. La política fiscal, que es gastos e ingresos del sector público, del Estado, y la política monetaria, que es la emisión de dinero, que básicamente se tiene que regular de acuerdo a la cantidad de bienes y servicios que existen en la economía. El problema argentino es doble. Es un problema de déficit fiscal y es un problema de emisión monetaria exagerada. El punto es el siguiente. Ellos construyeron este estado de bienestar, como dijeron acá. El problema es que no tienen para pagarlo. Entonces, normalmente lo que uno hace es, cuando no tiene para pagar algo, toma un préstamo. Tomaron préstamos, fueron al límite, ya nadie le quiere prestar. Y ellos siguen haciendo las cosas. Por eso era llamativo lo que hizo Massa en campaña, de decir bajo impuestos y otorgo más beneficios a las personas, cuando justamente no tenés para pagarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo financiaba la Argentina este proceso? Con préstamos del Banco Central. Pero todo, su propio banco. Su propio banco. Entonces, y eso ha sido histórico casi siempre. O sea, un tiempo están bien y después ya recurren nuevamente a eso. Hacen un default después de cierto tiempo. Por eso una de las frases así claras que dice Milei es: los compromisos se cumplen y se pagan, las deudas se pagan. Primer mensaje importante dentro de ese proceso. Después él dice, básicamente reconoce, a mí no me gustaría que un país del tamaño de Argentina, de la importancia de Argentina, no tenga su propia moneda. Me parece que deberían de ser capaces de hacerlo. O sea, pero el problema es doble. Tiene que controlar el déficit fiscal, es decir, gastar lo que puede, lo que tiene, lo que recauda, y por otro lado controlar la emisión monetaria. La dolarización te hace las dos cosas. Por eso es que Milei propone ese esquema, un esquema similar pero es un proceso largo. Él mismo admite que puede llegar a ser un proceso largo. Pero no de la noche a la mañana. En Ecuador. Y hoy no logra tener un presidente que cumple el mandato. Sí, pero no es por la dolarización. No. O sea, son otros problemas mucho mayores, ¿verdad? Que son diferentes. Pero son muchos países, pero en Panamá, Ecuador, El Salvador. Y va de la mano con la eliminación del Banco Central. Sí, el Banco Central ya no tiene la función de la emisión monetaria, sino el control del sistema financiero. Pero él habla ya de... No necesitaría más ser un banco. Ya no una agencia. Claro, ya no necesitas Banco Central como emisor de dinero. El punto es el siguiente, que es importante. O sea, si uno dice, bueno, a partir de ahora, como hicieron con el 1 a 1, ellos dicen, vamos a controlar estrictamente la emisión monetaria, porque ahí decía, si yo emito un peso, tengo que tener $1. Ese era el principio que estaba detrás. Entonces siempre era el ancla a la cantidad de dólares que lo usaron en su momento. Hoy dicen, ya no tenemos esa posibilidad. Entonces vamos directamente a dolarizar, a eliminar esto que está haciendo el problema. O sea, a mí me hace pensar cuando, me gustó esta frase que ya lo usé, it's the economy stupid, ¿verdad? Por un lado, pero también otra que en la misma Biblia dice, y creo que por ahí está, que dice que si tu mano derecha o tu izquierda es causante de pecado, corta, es mejor que te la corte. Bueno, lo que dicen implícitamente es, tenemos dos manos para solucionar los problemas, pero una hace lo que quiere. Entonces me corto y me quedo solamente con la política fiscal.
Ese es un poco lo que están haciendo, pero tiene sus complicaciones. Claro. Vamos a hablar de eso un ratito, porque es súper interesante. Antes se decía que emitir moneda como era un signo de soberanía. No sé si eso cambia un poco. Para ellos termina. Por terminar, y así que muy interesante lo que se viene también como charla. Sí, queremos hacer una breve pausa, ¿sí? Y a la vuelta hablar de eso, hablar un poco también de expectativas sobre temas que nos interesan como Paraguay y que vamos a tener que poner sobre la mesa en algún momento de la discusión. Así que hacemos pausa, ¿sí? Mucho que hablar todavía. Muchas preguntas. Muchas así que preguntas. Seguramente vamos a extender la charla para otra ocasión también, pero queremos, y decíamos, Diego, hablábamos de la situación Paraguay-Argentina. ¿Cuál es la expectativa en temas básicos? Hidrovía principalmente es lo que ahora preocupa, lo que tiene que ver con Yacenetá también. ¿Te puedes hacer un pequeño resumen? Sí. No, yo creo que de alguna manera también de acá estaban el gobierno mismo paraguayo estaba expectante de la situación argentina. Ni siquiera han nombrado embajador todavía, ¿verdad? Entonces creo que es importante, probablemente ahora van a tomar la decisión adecuada. Esperemos que los pequeños inconvenientes que se tuvieron puedan ser zanjados. Pienso que ninguno es un problema muy grave. El tema de la hidrovía es un problema de ponerse de acuerdo sobre el número nomás, aún si se cobra esa tarifa que quieren cobrar, que es $1,47 por tonelada. Sí. Piensen ustedes, no es nada. 1,47, la exportación más barata es por lo menos $500, entonces 0,3% de aumento de precio. Por lo tanto, no es un problema, es simplemente el procedimiento y la manera de hacer que se está ocurriendo. Si van a la dolarización, la Argentina va a ser cara después de cierto tiempo. Entonces lo que vamos a tener, pero creo que van a tener un periodo de estabilidad, van a tener un periodo de bonanza. Eso es bueno para los paraguayos que están allá, es bueno para las remesas que van a enviar las personas, es bueno para el comercio local, van a venir muchos argentinos a comprar cosas en el comercio de acá y va a parar el contrabando, entonces eso es bueno también para el empleo formal en Paraguay. Creo que ese es más o menos el resumen. Excelente, gracias por el resumen. A mí me gustaría hacer un redondeo repitiendo lo ya mencionado, que estas elecciones de Argentina nos sirvan a los paraguayos para revisar nuestras propias ideas, para que los partidos políticos revisen cuáles son sus ideas, porque queda demostrado con esto que la estructura no es suficiente. Cuando hay una idea sólida, la ciudadanía se moviliza por sí misma y es una tarea pendiente que tenemos en Paraguay de los partidos tradicionales y de los partidos minoritarios. ¿No corre riesgo la democracia en Argentina? ¿Perdón? La democracia no corre riesgo en Argentina. No, porque desde mi punto de vista no, esta es una demostración de democracia. Los argentinos decidieron que ahora gobierne Milei y a él le toca el reto que le toca conforme al discurso que tuvo, conforme al contenido de las ideas que él le vendió a la gente, que coincide, porque ¿qué es lo que logra uno con el discurso? Que vos te identifiques con lo que yo digo, estás de acuerdo con lo que yo digo y pienso, entonces vas a las urnas y me votás, ¿no? Eso fue lo que hicieron los argentinos, le dan 4 años a Milei y a partir de ahí vamos a ver cómo prosigue Argentina en su economía, en su política, pero para Paraguay, para los partidos políticos, para los partidos políticos en general y los políticos en particular, es una invitación a revisar las ideas que tienen de cara a las necesidades y a lo que la gente espera de los políticos. Gracias. ¿Okay? Bueno, una de las cosas que es más difícil de hacer una previsión sobre lo que pasará con Argentina en relación a los otros países es la falta, de hecho, de coherencia entre el discurso de campaña de Milei y lo que él necesita hacer como presidente. Hablamos sobre el Congreso, pero de hecho Milei tendría la mayor parte del Congreso, una mayoría simples por lo menos del Congreso, sumado el grupo de Macri, sumado el Juntos por el Cambio. Siempre y cuando siga teniendo ese respaldo. Exacto. Y ahí ellos pasan la cantidad de diputados electos y senadores electos, porque están más o menos pareados las dos cámaras y ellos pasarían a tener una bancada grande. Entonces esto quiere decir que si Milei quiere gobernar, va a tener de
abrazar la tal, como él llamó, casta. Sí. O la tal casta, que puede no ser la casta del gobierno actual, pero será la casta de Macri, ¿no? Claro. Y entonces, sí o sí, él tenderá a hacer gobierno. Entonces, es difícil de previsionar. Pienso que una de las cosas tiene que ver con Yacireta, claro. La segunda cosa, obviamente, con la hidrovía. Pero hay una cosa que es, si Argentina se convierte en un espacio liberal y atractivo en demasiado para empresas, y como ya empieza a pasar, como especular de irse a Argentina, primero que va a empezar una guerra fiscal con Brasil bastante intensa, y esto puede llevar más gente, más empresas a Argentina a irse allá, hasta porque se queda más fácil poner y sacar la plata de Argentina después. Eso es un problema para la región porque se desequilibra dos players grandes. Argentina tiene acceso al mar, Argentina tiene infraestructura y tiene mano de obra cualificada. Eso, la consecuencia de esto para Paraguay, quiero decir, para Brasil ya les dice, Sí. es una competencia casi desleal. Y para Paraguay es absurdamente desleal, porque Paraguay no tiene ninguna de las ventajas logísticas que tendría Argentina. Claro. Señores, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener que invitarles de vuelta. Entonces, Con mucho gusto. no lo veo tan... Si Argentina se liberaliza, no lo veo tan positivo para el Paraguay. para Paraguay. Cerramos con eso, ¿verdad? Gracias a todos por venir. A Muy ustedes. amables. Ustedes, Hasta muchas pronto. gracias. Fernanda, muchas gracias, Diego. Hacemos pausa ya. Ya volvemos. Y hay una invitación para ir al municipal el 23.